Bien, amigos, vamos a la cuarta parte del tema sexualidad, género y familia. Hoy vamos a abordar el poder que tenemos los cristianos para tomar decisiones claras en cuanto a frenar un poco la imposición de una ideología que es contraria a nuestros principios. Vamos a analizar el boicot que podemos hacer a todos aquellos que promueven abiertamente este proyecto. Y también vamos a hablar del derecho de las personas, que hay que respetarlo, tenga la inclinación que tenga. Nadie tiene derecho a ser discriminado por su orientación sexual, pero tampoco nadie tiene derecho a imponerme sus inclinaciones como normales. Es bueno tratar de entender que en este marco tenemos que ser muy sabios y entendidos para manejar correctamente una situación que se convierte en una dictadura cuando se legaliza jurídicamente. Vamos a hablar, pues, por lo tanto, de cómo debemos actuar frente a esta realidad y qué estrategia podemos adoptar como cristianos. Ponga mucha atención a la enseñanza de hoy. Vamos a hablar en el programa de hoy de sexualidad, género y familia, cuarta parte. Ponga mucha atención. Vamos a hablar de la imposición de los antivalores. Por muchos años hemos predicado libremente el cristianismo en las calles, en las plazas, en los estadios, y se ha hecho centenares de invitaciones para participar en congresos y eventos especiales. Todo ello con el único fin de que cada persona tenga una experiencia personal con Jesucristo. Sin embargo, hoy toda esta libertad para predicar está en peligro. Sí. ¿Por qué? Porque los antivalores se están imponiendo sobre los valores. Y ya en algunos países es imposible denunciar el pecado y predicar en público contra el pecado porque se ha impuesto como cultura legal los antivalores. Y estos controlan los medios de comunicación. Y se establecen leyes que legalizan lo inmoral, como el aborto, la promiscuidad, la ideología del género, etc. Y entonces estamos amordazando nuestras bocas en el hecho de poder condenar el pecado o hablar de aquello que la Biblia le llama pecado. Hoy en día tenemos que tener sumo cuidado cuando nos expresamos públicamente dentro de este nuevo esquema de valores que se está imponiendo. Pues si decimos, por ejemplo, que el aborto es un crimen, o que la homosexualidad es una perversión, así como que la ideología del género es una aberración y la prostitución un pecado, podemos ser censurados, acusados, juzgados, condenados, multados y hasta llevados presos por hacer lo que ellos denominan apología del odio. Y entonces nos caerán como avispa, señalando que somos sexofóbicos, desfasados, fanáticos, promotores del odio y personas que siembran el desconcierto. Por medio de la televisión y las novelas y las películas y los dibujos animados, así como la música, se está imponiendo como norma de conducta lo que antes era aberración y anormalidad. Se está tratando de imponer en los centros educativos un nuevo currículo educativo o una nueva agenda para imponer arbitrariamente los antivalores, entre ellos la ideología del género, que ya forma parte de los currículos de estudios en muchos países. Sin embargo, no se permite una campaña a favor de la familia bíblica, pero sí se fortalece cada vez más las campañas del orgullo gay. Actualmente se censura toda opinión contraria a los que promueven el hecho de mantener la familia y se alienta el disolver la familia original
para establecer lo que se ha denominado el fenómeno trans. Si la mayoría de los cristianos, si es que lo hay, ¿verdad? Porque habría que ver, boicotearan todas las empresas que promueven esta ideología, como por ejemplo los canales de televisión, las películas, Disney World y ciertas otras videojuegos violentos, de seguro que muchas cosas cambiarían. Pero tristemente, los grupos LGTBQ y los promotores de lo inmoral, que son minoría, no llegan ni a un 10 a un 15%, ante el silencio de una mayoría que se adapta al sistema, ellos imponen su ideología y terminan silenciando a todos los que piensan diferente. Así que estamos ante una abierta censura de muchas redes sociales que silencian toda cosa que vaya contra esta ideología. No podemos defender la familia original, ni los valores cristianos, porque al denunciar algo que es pecado, puede producir un señalamiento que se cataloga apología al odio y por ende debemos ser censurados. Es por ello que este programa no lo puedo transmitir por YouTube ni algunas redes sociales, porque automáticamente lo bloquean. La realidad es que al proclamar lo que la Biblia señala como malo, hoy en día se convierte en algunos países en delito. Así que de aquí en adelante, los cristianos con principios sólidos tendremos que estar preparados para enfrentar la persecución que viene, principalmente de los grupos organizados en los movimientos LGTBQ, que están tomando fuerza y poder para sembrar el odio hacia todo lo que no aprueban su libertinaje sexual, el cual se está imponiendo legalmente como cultura. Ellos luchan tenazmente para adoctrinar a nuestros hijos en su ideología, enseñando que no existe ni el hombre ni la mujer. Y yo quiero hacer algunas preguntas. Si los cristianos somos mayoría en muchos países, pregunto, ¿por qué domina y tiene tanto poder los grupos que promueven lo inmoral? ¿Cómo es posible que siendo los cristianos una gran mayoría, dejemos que una minoría domine e imponga sus criterios? Y yo pienso, ¿por qué no le hacemos un boicot a todos los que promueven esta cultura inmoral, impositiva, de antivalores? Pero vamos a explicar ahora qué es un boicot. Definamos este concepto. El boicot consiste en negarse a comprar, vender, consumir, ver o apoyar cualquier práctica, consumo, producto o forma de relación comercial con individuos, empresas o marcas que consideremos que sean contrarios a mi creencia y traten de imponer lo contrario. Sí, yo puedo luchar contra aquellos que tratan de imponer mi creencia y mis valores o principios, o aquellos que promueven algo dañino y destructivo, o que promuevan contenidos que contienen antivalores. ¿Y cómo lo hago? No participando, consumiendo, viendo tal producto, publicidad, película o serie. Si nosotros bloqueáramos todo lo inmoral y reprobable, automáticamente dejaría de ser. Póngase un ejemplo. Hay una serie de televisión que promueve la homosexualidad o la pornografía o la violencia. Y tú decides boicotearlo y no permitir que los cristianos lo vean. Claro, ¿de qué depende
un programa de televisión? De los anuncios. ¿Y de qué depende que los anuncios se pongan? De la audiencia. Si la audiencia disminuye, los anunciantes no les interesa y entonces no producirían ese producto porque no tiene aceptación popular. Quien decide lo que vemos somos la mayoría. Si la mayoría bloqueamos lo inmoral y ejerciéramos legalmente nuestra opinión con acciones de bloqueo, hermanos, muchas cosas cambiarían. ¿Por qué? Al fin y al cabo, todo lo que se impone en este mundo es un negocio que se manipula con el poder económico. Les pondré un ejemplo. Si las novelas y películas que se transmiten sobre narcotráfico, violencia, homosexualidad y antivalores no las miraran la mayoría de las personas, no existirían, porque no encontrarían quien las financiara o patrocinara. Todos sabemos que de la audiencia depende la rentabilidad de la empresa. Lo mismo ocurre con las películas. Las mismas cuestan millones. Pero si no tiene taquilla, si la gente no la va a ver, no es rentable. ¿Y qué ocurriría? Pues, lógicamente, dejarían de producirla. Es por eso que, tristemente, las películas negativas y violentas son las que más se producen y se venden. Y como el mundo ha perdido los valores, cuando una película tiene valores, tristemente no se hace rentable, porque a la gente le gusta tristemente todo lo que la Biblia condena como pecado. Así que en nuestras manos está el poder luchar pacíficamente contra los poderes económicos dominantes, los cuales tratan de imponer por todos los medios todo lo contrario y todo lo tradicionalmente bíblico y correcto que hemos vivido y creído. Me da tristeza cuando aquellas culturas no cristianas, como por ejemplo los islámicos, tienen la osadía de defender sus valores y resistir los poderes económicos del nuevo orden mundial. Y no permiten nada inmoral. Todo lo contrario. Ellos defienden sus valores tradicionales para que no se impongan otros valores. Y muchas veces se van al extremo de la violencia contra los que no piensan igual que ellos, algo que no estoy de acuerdo y es deplorable. Pero al menos defienden lo que creen. Debemos luchar pacíficamente para no permitir que nuestros niños caigan en las garras de esa liberalidad sexual que atenta contra Dios y sus mandamientos. Y es por ello que debemos de actuar sabiamente, pero con valor, a fin de detener la invasión de todo lo que es malo, usando para ello los valores proclamados en la palabra de Dios. Pero, ¿y qué decimos de los derechos sexuales? Los derechos sexuales son individuales y obedecen a la intimidad. Cada cual tiene que ejercer los mismos según su gusto e inclinación. Y nadie puede coartar los derechos individuales que yo tengo para actuar obedeciendo a mi libre albedrío. Por lo tanto, toda vida sexual, sea de matrimonios heterosexuales, transexuales, homosexuales, etc., se ejecutan en la intimidad y no tienen por qué convertirse en un factor externo que se le imponga a otros. Cuando una persona tenga una inclinación diferente a la establecida por la naturaleza, puede ejercer su libertad sexual de forma íntima con quien sea. Y nadie
tiene derecho a discriminarlo, rechazarlo, señalarlo o perseguirlo, porque al fin y al cabo, lo que hace en su intimidad no tiene que expresarse públicamente. La insistencia de los movimientos LGTBQ es imponer su ideología, y esto le granjea problemas, porque en vez de granjearse el respeto por sus inclinaciones, más bien produce un efecto contrario cuando tratan de imponerlo. ¿Por qué? Porque al sentirme perseguido por los que no comparten esta ideología, reaccionarán negativamente. Y esto va a originar actitudes hostiles hacia estos grupos, no por lo que hace, sino por lo que imponen. Y esto puede dañar la convivencia social. Es importante el respeto mutuo, aunque tengamos diferencias de creencia, costumbre o gusto. Yo estoy seguro que muchos que tienen tendencias homosexuales o lesbianas no están de acuerdo con el exhibicionismo que hacen estos grupos y tienen una vida privada sin crear tanto alboroto. Yo personalmente conozco a personas bien educadas y preparadas que tienen estas tendencias, pero actúan normalmente. No tratan de imponer sus criterios o sus conductas a nadie y por lo tanto merecen el respeto. El Estado debe garantizar el derecho a todos los seres humanos sin discriminación. Pero sabemos que aunque un ciego tiene derecho a conducir un carro, el Estado no le podrá dar licencia para que lo haga. ¿Por qué? Por su condición física. De igual forma, el Estado no puede anular el matrimonio clásico que origina la familia para apoyar una ideología que reduciría grandemente la población mundial. Yo sé que detrás de esta agenda globalista está vigente el plan para reducir la población mundial mediante la ideología del género, el aborto, las epidemias creadas en laboratorio y las guerras, porque afirman algunos grandes promotores del nuevo orden mundial que el planeta no podrá subsistir si no reducimos la población mundial. Y esta es la política del nuevo orden mundial o de la Agenda 2030, reducir la población mundial. Quiero concluir citando la profecía del libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, donde dice: miré, y apareció un caballo amarillo, y el jinete se llamaba Muerte, y el infierno le seguía de cerca. Y les otorgó poderes sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, la epidemia y las fieras de la tierra. Noten, se habla del aparecimiento de un caballo amarillo, que representa la muerte. Y noten, tiene el poder de matar la cuarta parte de la población del mundo con espada, que representa a guerra, porque en aquel entonces no habían armas nucleares ni pistola, con hambre, y se habla de una gran hambruna que ya está en proceso, y después dice, y epidemias, como la que hemos tenido y las que vienen. Tal parece que este caballo amarillo ya está galopando en nuestra época para destruir la población mundial. Increíble, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando estas cosas comiencen a suceder, todo lo que les he señalado, ay hermano, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estamos viviendo ya
los últimos tiempos. Y la desmoralización de la sociedad y el establecimiento de un Dios de hombre que destruye todo lo que es valores es bíblico. Dice Pablo cuando le escribe sobre el anticristo que se sentará en el lugar de Dios y se hará pasar por Dios. Quiere decir que el mundo que se avecina es un mundo sin valores, que le prepara el camino para el anticristo. Pero bueno, nos queda otra lección más que tratar, la número 5, y hablaremos de cosas muy serias en esa lección. Gracias por habernos acompañado en la enseñanza de hoy. Continuaremos en el próximo capítulo, y si la quiere ver, visítenos en la página web www.contralapostasía.com. O si tiene alguna pregunta o sugerencia, puede mandarme un correo electrónico a marioeduardofumero@gmail.com. Muchas gracias y le esperamos en el próximo programa de esta serie.